de la bibliografía, que el volumen iba a ser de 0.2 a 0 miligramos de mercurio y en la expiración va a ser de -5. Ok. Ahora sí, después de eso vamos a comenzar. Vamos a empezar con su etiología. Generalmente va a estar presentada por una enfermedad pulmonar, pleural o extrapulmonar. En adultos va a ser debido a una falla cardíaca, malignidad, neumonía o tuberculosis o igualmente un tromboembolismo pulmonar. En niños específicamente va a ser en neumonía. Pero no únicamente nos vamos a quedar con estas patologías, sino que también algo importante tanto para diagnosticarlo y tratar el derrame pleural, necesitamos saber que vamos a tener que diferenciarlo si es un transudado o un exudado. En dado caso de que sea por una causa de transudado, las principales incidencias o las principales enfermedades que vamos a encontrar van a ser por la insuficiencia cardíaca, la cirrosis y posteriormente la evolución de esta cirrosis va a ser en un síndrome nefrótico. Mientras que por otro lado, en el exudado va a ser principalmente neumonía, tuberculosis o una embolia pulmonar. Igualmente puede darse en otras ocasiones o por otras causas mediante medicamentos. ¿Como cuáles medicamentos? Como el diclofenaco, la carbamazepina, la fenitoína, entre otros. Para más sencillo, decidí organizar en pasos o en listar los mecanismos que podemos encontrar o que nos puede desatar un derrame pleural. En primera instancia vamos a tener el incremento de la permeabilidad de la membrana pleural, también un incremento en la presión hidrostática e igualmente un incremento tanto en la presión intrapleural negativa como una disminución en la presión oncótica. También vamos a tener que puede ser por una obstrucción del flujo linfático, el movimiento de líquido ascítico del espacio peritoneal y también por el incremento de la permeabilidad en la circulación microvascular o igualmente por una separación de las superficies pleurales. Pero hay una obstrucción en nuestro espacio pleural, ¿va? Como les mencionaba, para determinar de qué etiología va a ser nuestro derrame pleural y cómo tratarlo, vamos a determinar si es un exudado o un transudado. ¿Cómo lo vamos a identificar? Mediante los criterios de ley. Estos vamos a necesitar por lo menos que cumpla uno de los 3 criterios que nos dan aquí, que va a ser la relación de proteínas líquido pleural o proteínas séricas mayor a 0.5, la relación de la deshidrogenasa láctica del líquido pleural, que va a ser mayor a 0.6, o la LDH en el líquido pleural mayor a 2/3 del límite superior normal en suero. Tenemos que entender que los exudados, la diferencia de un exudado a un transudado es que el exudado va a ser unilateral y principalmente o generalmente va a ser local. Vamos a tener que se va a dar en una alteración en la superficie pleural o también en la permeabilidad capilar local, mientras que en el transudado mayormente va a ser bilateral y va a tener un aumento de la presión hidrostática y la disminución de la presión oncótica. Y aquí les puse una tablita. Unas ya las mencionamos y otras van a ser tanto frecuentes, menos frecuentes o muy raras. La verdad es que no quiero indagar mucho aquí porque pues nos podemos confundir y pues siento que ya sería algo repetitivo, ¿vale? Solamente quedémonos con que vamos a tener causas frecuentes como la cirrosis hepática que ya les mencioné, las causas menos frecuentes que puede ser tanto en una estenosis mitral o en hipotiroidismo y en causas muy raras puede ser en pancreatitis constructiva y síndrome de Meigs. Actualmente en el exudado, causas de exudado, perdón. Esa es en otra época. Las causas de exudado igualmente tenemos causas frecuentes van a ser malignidad o tuberculosis o causas menos frecuentes pueden ser tanto artritis reumatoide o una pancreatitis. En las causas muy raras
lo que mencionaba y que me resultó más interesante es en el síndrome de la uña amarilla. Realmente porque es muy raro que se encuentre, o por lo menos en el artículo en el que nos basamos, nos mencionaba que era muy raro. En la exploración física, ¿qué vamos a encontrar? Los signos y síntomas principales o que vamos a encontrar mayormente van a ser tos, principalmente disnea, y un dolor torácico pleurítico. Este dolor torácico nos dice que va a ser un dolor fuerte y que se puede irradiar o puede ser referido. Cuando es referido, puede ser de dos formas, en la pared inferior del tórax o abdomen, y que tenemos que prestar mucha atención aquí en nuestra historia clínica porque podemos confundirlo con una patología abdominal. Entonces, ese sería como un muy importante analizarlo. Por otra parte, cuando se refiere que es en la parte central de la pleura diafragmática, generalmente los pacientes refieren un dolor en cuello u hombro. En el examen físico vamos a encontrar una matidez a la percusión, vamos a tener una disminución o abolición del fremito táctil o una disminución de los sonidos respiratorios. También la ausencia de transmisión de la voz. Y déjenme les pongo un audio. Escucharíamos a la exploración. De acuerdo al artículo en el que nos basamos, nos marcaba que este tipo de sonido siempre, o sea, sí va a ser un signo clásico, pero no se va a aparecer siempre, porque a veces se puede confundir con otro ruido respiratorio más ronco, más ronco. Entre las pruebas diagnósticas vamos a tener las radiografías de tórax. La radiografía de tórax va a ser la primera prueba diagnóstica que nos va a permitir confirmar la presencia del líquido pleural. Vamos a tener las siguientes consideraciones a tomar en cuenta antes de que pasemos a ver las radiografías como tal. Tenemos que cuando hay presencia de 75 mililitros de líquido van a producir un borramiento en el ángulo costofrénico posterior. Cuando este líquido llega a ser superior del 275 o hasta los 500 mililitros, vamos a tener un borramiento anterior costofrénico lateral. También nos marcaba que el derrame pleural de grandes van a opacificar porciones del hemitórax y van a crear también un desplazamiento mediastínico, mientras que en derrames de más de 4 litros vamos a tener una opacificación completa, opacificación completa del hemitórax, e igualmente vamos a tener un desplazamiento mediastínico contralateral. Y aquí les puse unos ejemplos de unas radiografías anteroposteriores de cómo se ve un derrame pleural leve. Del lado izquierdo se ve el derrame pleural leve bilateral. Aquí podemos observarlo con la flechita blanca de uno y del otro lado. Mientras que en el lado derecho vamos a ver un derrame pleural extenso. Del lado derecho se indica con la flechita negra. Todo esto sería. ¿Va? Pero también nos marcaba que vamos a necesitar radiografías de tórax en decúbito lateral. ¿Estas por qué se necesitan o por qué son importantes? Porque muchas veces la radiografía normal de tórax anteroposterior no va a ser lo suficientemente precisa, o algunas veces el líquido pleural va a ser muy poquito. Entonces necesitamos hacerlo en decúbito lateral para poder verlo muchísimo mejor. Aquí vamos a tener una comparativa. Aquí vamos a tener las posterior-anteriores de izquierda a derecha y esta va a ser la lateral. Si nos damos cuenta, aquí vemos cómo se marca nuestro derrame pleural, bueno, cómo se ve la opacidad, y aquí se puede ver muchísimo mejor. Aquí está otro ejemplo donde se ve mucho mejor, está más tenue. Aquí vemos nuestro derrame pleural de forma frontal del lado izquierdo, y del lado B, o la imagen B del lado derecho, vamos a ver cómo se ve en decúbito lateral. Aquí se ve una mejor delimitación horizontal. Este derrame se va a expandir hacia el lado de la axila y vamos a ver cómo se delimita horizontalmente. También tenemos que tener en cuenta que no solo necesitamos la radiografía
sino que vamos a tener que tener diferentes estudios complementarios. Uno de estos estudios complementarios van a ser la ecografía torácica. Esta va a ser precisa para determinar pequeños volúmenes de líquido pleural, específicamente entre 3 a 5 mililitros. Este nos va a brindar información adicional para el diagnóstico y también va a ser un punto de punción para la toracoscopía. Aquí sí podemos ver, bueno, lo voy a agrandar un poquito, vamos a ver que tenemos un signo de tormenta de nieve. Creo que no se puede, a ver, le voy a hacer un poquito de zoom para que podamos ver mejor. El signo de tormenta de nieve, tal cual sería, esta es la cavidad pleural, todo esto. El signo de nieve tal cual serían como estos pequeños puntitos que se ven aquí. Y toda esta parte sería el límite del diafragma. En la parte de abajo. Por otro lado, también vamos a tener el estudio de ecografía, pero para descartar o para poder visualizar lo que es un derrame pleural tabicado. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a ser colecciones de líquido atrapado por adherencias pleurales dentro de cisuras pleurales. ¿Qué van a hacer estas? Van a ser estas. Esto va a ser lo tabicado. Esta es la cavidad pleural y este es lo tabicado. ¿Va? Estas pueden ser cambiantes de forma o de tamaño dependiendo, pues ahora sí que el agente o la etiología que nos afecte, o también puede ser por el engrosamiento de la pleura. Seguimos con lo que es la tomografía computarizada. Esta va a ser o nos va a permitir tener una mayor visualización tanto de nuestra cavidad pleural como nuestro pulmón, nuestro mediastino y nuestra pared torácica. En este vamos a estar visualizando o nos vamos a hacer mayor enfoque tanto en la pleura parietal, en fisuras y la pleura mediastínica. Aquí si se dan cuenta, igual vemos a nuestro derrame pleural. Todo esto sería lo que nos indica en la flecha con las flechas rojitas. Este es un corte transversal. Tenemos una vista transversal y del lado derecho tenemos un corte lateral. Igual aquí vemos toda la expansión de este derrame pleural y la flecha amarillita nos indicaría el engrosamiento de nuestra pleura. Ahora, después de tener nuestros estudios de imagen, vamos a abordar, ¿cómo vamos a abordar esto? Lo vamos a abordar mediante la toracocentesis. Pero bien, ¿qué va a hacer esto? Esto va a ser una prueba cuya finalidad va a ser extraer el líquido de la cavidad pleural con fines de diagnóstico y terapéuticos. Vamos a tener que las principales complicaciones de la toracocentesis van a ser el neumotórax, la laceración pulmonar, lesiones del diafragma, hipoxia transitoria o edema pulmonar por expansión. Tenemos que considerar dos puntos importantes, que se va a manejar cuando sea sí o sí, cuando sea una urgencia en hemotórax o en empiema. También tenemos que ver que sea de diagnósticos definitivos. Solamente se confirman con diagnósticos definitivos la toracocentesis cuando existe malignidad, epiema, tuberculosis pleural, infecciones micóticas, una pleuritis lúpica, quilotórax y la ruptura esofágica. Pero para esto, ¿todos van a necesitar que les hagamos una toracocentesis? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque todos lo van a necesitar, sí, para tratarlos, pero las únicas pacientes a los cuales no se les va a aplicar o no vamos a hacerles la toracocentesis van a ser los pacientes que tengan una falla cardíaca. Y únicamente cuando se tenga indicaciones de hacerlo, que no importa si tengan falla cardíaca, va a ser cuando el paciente esté febril o tenga un dolor pleurítico, que tenga presencia de derrame pleural unilateral o bilateral asimétrico, que no haya presencia de cardiomegalia y que el derrame no responda al manejo de falla cardíaca. Continuando con la línea de tratamiento, vamos a tener el análisis del líquido pleural. La principal función de va a ser el diagnóstico de la causa del derrame.
fuera de si es un transudado o un exudado. Lo principal que se va a evaluar en el análisis del líquido pleural va a ser las características físicas, como cuáles, como el color, la apariencia y el olor. Vamos a tener diferentes determinantes o diferentes colores en los que podemos guiarnos. Por ejemplo, cuando es amarillento, nos refiere que van a ser por transudades por congestión pasiva. O cuando son hemorrágicos, van a tener un color rosado, que nos indicaría más una neoplasia, un traumatismo o secundarios a una infección o a otra etiología. Cuando son verdosos o amarillosos verdosos, van a ser por una causa de ictericia. Cuando se encuentren turbios, van a ser por una secreción purulenta, específicamente pleuritis. Y cuando son blanquecinos, pueden ser tanto por un derrame pleural quilosos o quiliforme. Por otro lado, vamos a tener también las características químicas. Estas nos van a ayudar a diferenciar a los exudados de los transudados y que van a incluir los parámetros como lo son las proteínas totales, las enzimas, que van a ser la deshidrogenasa láctica, la colinesterasa, la amilasa, la adenosindesaminasa, la lisozima. También vamos a evaluar lo que son los líquidos, la glucosa presente, el pH y algunos marcadores tumorales como lo son los de complemento, que son C3, C4, CH50, los ANA, los interferón gamma y los de factor reumatoide. Dudas de derrame. Obviamente aquí la clínica es lo que nos va a dar el diagnóstico, pero podemos echar mano obviamente de la radiografía. Recuerden la posición, la de cúbito lateral con el rayo tangencial para poder apreciarlo, y pues en la actualidad lo ideal sería la cuantificación mediante ultrasonido, y también, como ya nos comentó su compañera, nos ayuda a ver si este derrame está tabicado o no, porque de aquí depende si uno funciona, no funciona, das manejo antimicrobiano de entrada, o lo podemos puncionar, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, si encontramos el signo de tormenta de nieve y si está tabicado, pues nos podríamos esperar, porque a lo mejor, bueno, dependerá mucho de la evolución. Nos podemos esperar porque a lo mejor ya es un derrame, por ejemplo, crónico, que amerita una videotoracoscopía y ya el manejo será más bien quirúrgico. Entonces, sí es muy importante el ultrasonido en la actualidad, y la tomografía también, como ya nos comentaba, para ver esas complicaciones como fístulas, por ejemplo, o las tabicaciones crónicas que van a ayudar al cirujano al abordaje como tal del derrame. Y si se tiene que puncionar, pues colocamos nuestro sello o nuestra sonda de pleurostomía, dirigiendo nuestro tubo hacia la parte inferior. Recuerden que en el neumotórax, ahorita lo vamos a ver, tendríamos que dirigir nuestro tubo hacia superior. Del derrame también aquí podríamos retomar las diferencias de un exudado y un trasudado. Si ustedes ven un derrame en algún paciente de manera unilateral, recuerden las posibles causas. Es más asociado a un proceso infeccioso, o incluso por ejemplo, si ustedes tienen antecedentes, a veces no, pero si se tienen los antecedentes de los pacientes, por ejemplo, en aquellos que son nefrópatas o tienen algún padecimiento sistémico, el derrame en la mayoría de las veces lo vemos de manera bilateral. Entonces eso también nos puede ayudar a la terapéutica. Vamos a ver, por ejemplo, en un paciente renal con derrame pleural bilateral, pues no le voy a poner una sonda de pleurostomía, ¿verdad? Porque a lo mejor metiéndolo a una sesión de hemodiálisis, pues yo elimino ese exceso de líquido y ya no hay necesidad de la sonda. Entonces sí es muy importante la causa o el origen siempre. Y pues obviamente el manejo médico con diuréticos. ¿Alguien tiene dudas de derrame? Estos son temas muy, muy cortitos, pero hay que abarcarlos también. Sobre todo los métodos diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, de neumotórax también. Hay proyecciones específicas para neumotórax. Si no hay dudas, vamos a continuar entonces.
Ok, ¿me escucha? Sí, sí, se Bueno, escucha. muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con lo que es neumotórax espontáneo. Principalmente, vamos a empezar con una pequeña definición. Como tal, el neumotórax espontáneo se va a definir como la presencia de aire en ubicación en un espacio pleural. Esto como diferencia de que no va a estar ahora sí que ocasionado por un traumatismo torácico, a lo que es un neumotórax adquirido. Principalmente, pues vamos a observar en este tema los dos tipos de clasificación de neumotórax. Principalmente ahorita yo les voy a estar hablando del espontáneo, pero también vamos a hablar sobre el adquirido. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Es que el espontáneo principalmente pues no se va a dar por un trauma específicamente. En cuestión del adquirido, pues sí, es que sí se va a dar por un traumatismo. Entonces, si no se da por un traumatismo, ¿por qué se va a dar? Principalmente el neumotórax espontáneo, se va a dividir en dos, en neumotórax espontáneo primario y en el secundario. Principalmente en el primario, realmente no es por una enfermedad, sino por una normalidad que va a haber ya sea en el pulmón o en la pleura. Algunos ejemplos de ellos es que, por ejemplo, había unos bleps subpleurales o bullas parenquimales. Esas son como las que les estoy señalando. Hagan de cuenta que son como unas pequeñas ampollitas que llegan a estar presentes en los pulmones y que ocasionan estas, pues al frote o cualquier movimiento del pulmón, llegan a, pues sí, realmente a reventar y pueden ocasionar ya sea un enfisema o, u otra cosa, pero principalmente esto es lo que nos habla el neumotórax espontáneo primario. O sea, realmente no está presente una enfermedad en nuestro paciente, sino que es una anormalidad en el pulmón que va a tener. Mientras que en el neumotórax espontáneo secundario, pues sí, va a tener que nuestro paciente tenga pues una enfermedad ya conocida que genere que tenga un neumotórax. Realmente las causas más frecuentes ya las hemos visto en cuestión del parcial, por ejemplo, EPOC, alguna infección como lo es la tuberculosis, alguna enfermedad intersticial como es la esclerosis tuberculosa, tuberosa, enfermedades de tejido conectivo, como es el síndrome de Marfan, o alguna neoplasia. Algunos factores de riesgo que pues nos mencionaba la GPC es que si nuestro paciente tiene un tabaquismo pasivo, ya sea de sexo masculino o que tenga enfisema, fibrosis pulmonar, puede presentar pues un neumotórax espontáneo. Bueno, ya les había mencionado un poco de los dos tipos. ¿Qué es un factor de riesgo para que un paciente tenga un neumotórax primario? Se mencionaba que principalmente se daba en jóvenes. Les había dicho que pues un neumotórax primario son por anormalidades pulmonares, entonces es a base de que por eso se da principalmente en jóvenes. Y el neumotórax secundario, pues sí necesita de una enfermedad. Entonces, en esto se van a presentar en pacientes mayores de 55 años de edad. Y bueno, hablando un poco de diagnóstico diferencial de lo que es el neumotórax espontáneo, algunos síntomas que nos mencionaba como característicos del neumotórax espontáneo es que iba a haber dolor torácico súbito y disnea de intensidad variable. Pero pues si nos ponemos ahora sí que un poco quisquillosos en esa parte, pues también nos hablan es que estos síntomas los podemos encontrar si nuestro paciente está sufriendo de un infarto agudo del miocardio. Entonces es por eso que también identifican que estos síntomas pues no son como que nos vayan a ayudar a identificar si está muy grave o si está pasando realmente que tenga un neumotórax espontáneo nuestro paciente. Entonces, en esta figurita pueden observar que hay diferentes diagnósticos diferenciales que presentan los mismos síntomas y por eso pues no es como que nos debemos de confiar de estos síntomas.
Por ejemplo, podemos, ya les dije del infarto agudo del miocardio, algunas fracturas de costilla, alguna rotura esofágica o principalmente que haya una embolia pulmonar. Pero que sí nos va a identificar o qué es lo que podemos nosotros realizar para poder identificar que tenemos un paciente con un neumotórax espontáneo. Pues como todo, realizar nuestra historia clínica completa, al igual que nuestra exploración física. No tengo claro cómo puedo ayudarte con eso. Disculpen, esperen. Ay. Disculpen. Bueno, ya les mencioné que es una historia clínica completa y una exploración física. Principalmente, nuestra historia clínica podemos observar que pues tenemos como tal la característica del dolor, que es nuestra alicia y los síntomas acompañados. Realmente, pues también son característicos como lo que le mencioné sobre nuestro diagnóstico diferencial. Nos hablaba que la apariencia de este dolor va a ser brusco y espontáneo. Va a ser localizado unilateral en el lado pues afectado, al igual que va a estar irradiado hacia el hombro y la espalda. Su característica menciona que va a ser punzante. Algunos síntomas acompañados que llegan a diferenciar de que nuestro paciente está pasando por un neumotórax espontáneo es que va a tener ortopnea o hemoptisis y también principalmente taquicardia. Alguna característica del dolor es que se llega a acentuar en cuestión de los movimientos respiratorios. Debemos de tener en cuenta que todo esto lo que les acabo de mencionar para un paciente con neumotórax espontáneo, pues llega a desaparecer realmente espontáneamente estos síntomas entre 24 a 48 horas. Es por eso que nosotros debemos de estar, ahora sí que, bueno, realizar principalmente una historia clínica y una exploración física correctamente. Entonces, nosotros al realizar ya nuestra historia clínica y identificar los factores de riesgo que les acabo de mencionar, al igual que la localización del dolor y los síntomas asociados, pues también es con ayuda de nuestra exploración física. Principalmente, ¿qué vamos a observar en nuestra exploración física? Bueno, en cuestión de la inspección, observamos que nuestro tórax va a estar disminuido principalmente su movimiento en el lado afectado. Al igual que a nosotros al percutir, pues vamos a encontrar un timpanismo a causa de que hay presencia de aire. Al igual que a la auscultación, pues observamos que va a haber disminución de los ruidos respiratorios y bueno, la guía de práctica clínica nos menciona que todos estos síntomas que les acabo de mencionar, cómo podemos identificar un neumotórax clínicamente estable. Si se dan cuenta, todos estos signos son realmente, ahora sí que normales, porque, bueno, en cuestión de la frecuencia respiratoria, no la marca que debe de ser menos de 24, su frecuencia cardíaca entre 60 a 100 y pues su tensión arterial, pues rangos normales y una saturación de oxígeno respiratorio parcialmente debe estar en mayor de 92. Entonces, se dan cuenta, casi sus síntomas sus signos deben de estar en parámetros normales para que nosotros podamos considerarlo un neumotórax estable. Y cuando ya está ahora sí realmente inestable, pues presentamos principalmente taquicardia. Algunas pruebas diagnósticas que nos puedan ayudar a ver que tenemos un neumotórax, pues nos hablaba la guía que empezamos con lo principal, que sería una radiografía postero anterior o una tele de tórax. Nos marcaban algunos métodos de cuantificación para nosotros identificar de qué tipo de neumotórax estábamos hablando. Aquí la guía lo marca como si fuera un neumotórax mayor o un menor. Algunos artículos que también nos basamos mi compañera y yo, nos hablaba de otros métodos de cuantificación, como es el LIGHT y REA. Realmente estos métodos de cuantificación necesitamos ya como saber realmente como fórmulas y sacar varias potencias para poder observar de qué neumotórax estamos hablando, pero pues ahorita les estaré explicando poco a poco. Realmente las más cómodas para nosotros y acordarnos va a ser las asociaciones, la Asociación de Torácica Británica y la Asociación Torácica Americana.
pero pues llegan a tener un poquito también de controversia en esa parte, pero pues ahorita se los voy a explicar. Al igual que nos mencionaba que si nosotros observamos que nuestra radiografía o nuestra tele de tórax postero anterior se encontraba en perfectas condiciones, pero nosotros observamos que nuestro paciente está saturando en menos de 92, tiene taquicardia y todos los signos y síntomas que les acabo de mencionar, pues realmente no nos vamos a quedar con solamente pues esta radiografía, sino que también vamos a realizar una radiografía lateral. Aquí principalmente algunas indicaciones que se nos hace hincapié es que no realicemos radiografías con expiración forzada, ya que esto va a generar que pues haya pues nuestra radiografía salga alterada principalmente. Si en nuestra radiografía, tanto posterior anterior como lateral, nos menciona que pues siguen saliendo normales, nosotros podemos, ahora sí que podemos acompañar esta como una tomografía computarizada. La tomografía computarizada nos va a ayudar a identificar en dónde se encuentra principalmente pues nuestro neumotórax. Aquí pues también nos mencionaba que la gasometría arterial no se va a recomendar a menos de que nuestro paciente pues tenga una, ahora sí que una oxigenación del 92%, menor, perdón, del 92%. Y pues aquí casi no se van a ocupar lo que son las pruebas de función respiratoria. Pero bueno, también aquí nos hablan de una clasificación de método de cuantificación de un neumotórax que se llama CEPAR. Esta la va a clasificar como si fuera parcial, completo o total. ¿De qué se trata pues esta clasificación o de qué nos habla? Principalmente la parte parcial nos habla cómo es que hay una separación en lo que es la pleura con lo que es la parte de la línea torácica. Principalmente cuando es una separación parcial, nos habla de que la ubicación por lo general se va a encontrar en el ápex del pulmón. No va a ser ahora sí que hacia el lóbulo inferior, no, solamente principalmente menciona que sus características se encuentran en cuestión del ápex. ¿Cuál va a ser la clasificación completa de un neumotórax? Aquí sí realmente ya hay una separación en lo que es la línea pleural y lo que es la línea torácica. Aquí ahora sí que la diferencia entre un neumotórax completo y uno total va a ser que en el completo no va a haber un colapso de lo que es el pulmón. En cuestión del total, sí va a haber un colapso de lo que va a ser el pulmón. Aquí solamente en el completo sí va a haber ya una separación desde el ápex a lo que es el lóbulo inferior de lo que es nuestra línea torácica. Entonces, esa es como tal su definición de lo que es la clasificación completa. Pero en cuestión de la total, realmente ya hay una separación total de lo que es la línea pleural con la línea torácica y pues acompañado de lo que es el colapso pulmonar. Esto es la diferencia de estos tres. Y bueno, les había mencionado, hay pruebas diagnósticas o métodos de cuantificación que nos van a, ahora sí que con ayuda de la radiografía, nos van a ayudar a identificar de qué tipo de neumotórax estamos observando. La Asociación Torácica Británica, en 2023 nos hablaba que si nosotros veíamos una separación de lo que va a ser la pared torácica y el borde pulmonar, lo menor de 2 centímetros, entonces estábamos hablando de un neumotórax pequeño. Pero si esta va a ser mayor de 2 centímetros, nos hablaba de que pues nosotros estamos presentando, bueno, estamos observando un neumotórax mayor. Entonces, pues les había comentado que pues la Asociación Torácica Americana pues llega a haber como una pequeña controversia porque aquí lo que nos menciona que la americana menciona que el neumotórax pequeño va a ser menor
de 3 centímetros, lo que es la distancia de la pared torácica y el borde pulmonar. Se dan cuenta, casi es las mismas características, excepto por el tamaño o la distancia de lo que es ahora sí que el numerito, que es casi de 1 centímetro. La Asociación Británica nos habla que es de 2, mientras que la americana nos habla que es de 3. Entonces, es como una pequeña controversia. Entonces, no sé cómo cuál nos podamos quedar, doctora. Aquí quédense con la de la CEPAR, parcial, completo y total. Parcial, la parte superior de la pleura, completo es de arriba abajo y el total es con el muñón, porque estas ya son más como específicas. De hecho, hay mediciones que tienes que hacer en la radiografía, pero hay muchas situaciones que cambian, ¿no? Para nosotros sí hay que ver más o menos el porcentaje, pero pues tiene muchísimo que ver con que quién toma la radiografía, cómo la toma, si hay ultrasonido o no de por medio, o imagen tomográfica para corroborar también el neumotórax. Entonces, una clasificación práctica es la de la CEPAR, la anterior. Ah, ok. Muchas gracias, doctora. Sí, Bueno, sí, como ya lo comentó la doctora, hay unos que sí nos hablan de que sí tenemos que identificar como una fórmula, principalmente lo que es Light y Rea. Light es las que le estoy mencionando, es la número 1. De hecho, nos habla de que nosotros debemos de tener 2 distancias en cuenta para poder sacar el porcentaje de neumotórax que nosotros estamos observando. ¿Cómo es que vamos a sacar estas distancias? Bueno, les mencioné que necesitamos 2. Nuestra, como que la parte anatómica como referencia que vamos a tomar va a ser el hilio del pulmón. Entonces, ocupamos como referencia el hilio y nuestra primer distancia va a ser en donde hay pues como tal, la línea pleural. Esa nos va a dar la distancia B entre el hilio y la línea pleural. La A nos va a dar la distancia entre el hilio y la línea torácica. Entonces, ya que nosotros hayamos identificado estas 2 distancias en nuestra radiografía, ahora sí, lo que vamos a hacer es elevar al cubo estas distancias, sacar una división y después restarlo en un 100%. Entonces, estos como que sí están un poco más turbios porque sí necesitamos hasta sacar al cubo las distancias. ¿Y qué nos habla REA? REA aquí principalmente nos habla de que nosotros tenemos que tener 3 distancias, en comparación de que no vamos a necesitar como tal una referencia anatómica que es el hilio. Solamente aquí nos vamos a bueno, sí vamos a tener presente solamente la distancia que hay entre la línea pleural y lo que es la línea torácica. Principalmente la primer distancia que vamos a tomar en cuenta es el ápex, la distancia del ápex con lo que es la línea torácica. Después, la segunda distancia es la que vamos a tomar ya sea del lóbulo superior o del lóbulo medio a lo que es la línea torácica. La tercera distancia ya es la que nos va a dar entre el lóbulo inferior y lo que es la línea torácica. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos como un neumotórax completo. Entonces, para es el que nos va a servir. Entonces, ya que nosotros hayamos tenido, pues, como tal, estas 3 distancias, ahora las vamos a dividir entre 3. Esta nos va a dar ahora sí que un total de la distancia interpleural, que va a estar ahora sí que medida o bueno, sí va a estar medida en centímetros. ¿Qué nos da REA? REA nos va a dar como tal, como una pequeña regla que nos va a dar ahora sí que el resultado en centímetros en el lado izquierdo y en el lado derecho nos lo va a dar en porcentajes. Entonces, el resultado que te haya dado en centímetros, pues ahora sí que te está dando del lado derecho el porcentaje del neumotórax que pues nuestro paciente pues va a tener. Se dan cuenta, es un poco más tedioso, más, ahora sí que más matemático porque tiene muchas fórmulas y para poder identificar. Pero bueno, ya nos comentó la doctora que nos quedáramos con CEPAR, que es parcial, completo o total. Y bueno, en cuestión de tratamiento,
La Asociación Torácica Británica nos habla de que si nosotros estamos presente en un neumotórax pequeño que sea menor de 2 centímetros de distancia de la pared torácica y el borde pulmonar, nos habla que nosotros vamos a realizarle un drenaje torácico. Ahorita lo vamos a estar hablando. Pero si es un neumotórax mayor, nosotros ya estamos, ahora sí que ya de ponerle un tubo torácico a nuestro paciente. Pero bueno, ¿qué es lo más viable para nosotros realizar en cuestión del tratamiento? Realmente la guía nos menciona que si nosotros ponemos a nuestro paciente en un reposo absoluto, realmente no hay como tal, como algo que nos indique que que nuestro paciente va a mejorar. Pero sí, ¿qué es lo que va a ayudarnos a mejorar? Bueno, que sí va a ayudar a mejorar a nuestro paciente es utilizar el oxígeno al 100% y esto va a hacer que haya una resolución del neumotórax hasta 4 veces. Bueno, si también presenta dolor, como lo que les acabo de mencionar, pues nosotros le podemos dar una INE o también una nalbufina, que esto nos mencionaba que pues era más correcto darle. Y pues si nuestro paciente se encuentra en cama, pues realmente nosotros administrarle heparina de bajo peso molecular para que pues no realice una trombosis. ¿Y el oxígeno? ¿Cuál es como el fundamento o por qué utilizamos el oxígeno? Eh, bueno, es que lo que hablaba la guía es que, mencionaba que ayudaba a realmente a estabilizar al paciente y hacer que al menos haya, pues, es que no sé cómo explicarlo. ¿Vieron algo Mm, o leíste algo de la desnitrogenización que existe? no, de eso sí no, doctora. Ahí nos ayuda a barrer todo ese nitrógeno, está reemplazando el aire para que se vuelva a pegar la pleura, digamos. Chequen eso de la desnitrogenización, acuérdense de los gases cuando estuvimos viendo lo de gasometría. Gracias al oxígeno, al 100%, aquí sí es importante este porcentaje que puso su compañera, nos ayuda a reemplazar todo ese nitrógeno que está ahí en el neumotórax, ¿no? Entonces, sí tiene, o sea, no nada más es ponerle así como que las puntas nasales, no sé, a 0.5 para que sature bien. Aquí la finalidad es barrer todo ese nitrógeno que está en el neumotórax para poder como hacer que el pulmón vuelva a expandirse. Y aquí lo que vamos haciendo, algo también importante de comentar, es que en la radiografía que se pide, se le dice al paciente que esté en expiración sostenida, que mantenga, que se desinfle, pero que mantenga, para que mantenga como esa expiración para que podamos marcar, porque a veces los que son parciales, los que están así apenas iniciando, no se llegan a marcar muchas veces con la inspiración normal que le dice uno al paciente, voy a hacer una tele de tórax, ¿no? Voy a hacer una tele de tórax para ver cómo está el neumotórax. ¿Y qué le dice el radiólogo? Meta aire, aguante, y ahí está entonces tomándole al paciente en una inspiración. Digo, si el paciente coopera. Entonces, en estos pacientes que tienen neumotórax, es importante pedir la radiografía en una expiración. Ajá. Para que podamos marcar bien la separación pleural, porque mejora la visualización, ¿no? La expiración. Entonces, en la radiografía siempre hay que especificar, es una radiografía de tórax en expiración sostenida, ¿sí? Para visualizar mejor el neumotórax. Y obviamente si es un neumotórax a tensión, bueno, eso ya es una urgencia, no me voy a esperar la radiografía, pero si es un neumotórax también completo, pues lo voy a ver en el tiempo que esté hablando de la respiración ese paciente. Y en cuanto al tratamiento, retomando esto de la desnitrogenización, el uso de oxígeno y todo,
cuando nosotros vamos a pinzar una sonda o hacer cualquier cambio ya para el retiro de la sonda, tenemos primero que asegurarnos que ese neumotórax no se vuelva a formar, porque la sonda de pleurostomía obviamente no es un proceso tan inocuo, ¿verdad? Podemos dejar una fístula, podemos tener alguna consecuencia al estar colocándola, etcétera. Entonces hay que asegurarse antes de retirarla, pues que el neumotórax ya no se va a volver a formar. Y esto lo hacemos pinzando nuestra sonda, no lo podemos llevar por turno primero, la pinzamos unas, no sé, 4 o 8 horas y en el siguiente turno vuelves a tomar radiografía. Si ves que ya no se formó, pues le dejas más tiempo, tal vez al otro día le pides la radiografía con la sonda pinzada. Primero nos vamos a cerrar el sello, luego se pinza la sonda, luego ya se están tomando radiografías periódicamente, incrementando los lapsos, y al cabo de unas 48 horas podemos retirar nuestra sonda y tomamos una radiografía todavía de control. Todo este tiempo el paciente debe estar con el oxígeno al 100% en un reservorio, bolsa reservorio, o como tengan la disponibilidad en su unidad de trabajo, pero de preferencia pues sería con una bolsa reservorio. Y revisen siempre las sondas, ¿no? Las sondas y los sellos, porque muchas veces el sello ya no tiene agua, entonces ya no está cumpliendo la característica del sello de agua como tal, esa caja de recolección. Recuerden que son 3 cámaras, la primera no tiene nada, la segunda es la donde está como el sello como tal, el agüita, bueno, dependiendo también del modelo, y en la tercera la recolección. En este caso, pues al ser un neumotórax, pues no vamos a ver nada, pero en el caso del derrame, pues sí vamos a tener ahí nuestro líquido y hay que ir viendo que se vaya aclarando este líquido. En el caso de derrame, también todo eso para poder hacer el retiro, que ya el drenaje vaya siendo mínimo. Hay valores determinados para cada paciente, porque también a veces, por ejemplo, si es un hemotórax, pues podemos hacer que se choque, ¿no? El paciente, si le ponemos nosotros la succión y sacamos todo de jalón sin estar reponiendo nuestros líquidos, hay que cuidar esas velocidades y también ver las velocidades de salida para ver si está disminuyendo la cantidad o la producción se está haciendo menos en el caso del derrame, para poder retirar ya nuestra sonda de pleurostomía. La succión también, debemos tener una succión adecuada para que esa pleura pueda realizar una expansión correcta, etc. Y acuérdense, en el neumotórax que no tiene causa aparente, interroguen uso de marihuana, que nos puede dar neumotórax espontáneo. Eso también. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más del tratamiento? ¿Algo que tengan duda ustedes? ¿Algún comentario o continuamos? ¿Todo claro? Bueno, entonces Sí, vamos a todo bien, continuar. doctora. ¿Mande? Todo bien, doctora. Todo bien, muy bien, continuemos entonces. Claro, doctora. Bueno, ya entremos un poco en lo que es el tratamiento quirúrgico. Les había comentado que pues la aspiración simple se va a realizar cuando hay un neumotórax pequeño. Bueno, es principalmente para neumotórax pequeño, pero también mencionaba que se puede dar en neumotórax grande, pero principalmente una indicación, un criterio es que sea para pequeño. Pues en cuestión de la Asociación Británica, pues que sea separación menor de 2 centímetros. ¿Qué materiales pues se van a realizar? Pues bueno, perdón, ¿qué materiales vamos a ocupar? Va a ser un catéter venoso de 14 a 22 French, o también podemos ocupar un drenaje de pequeño calibre. Al igual que si nosotros estamos presentes en un neumotórax grande, pues vamos a ocupar de 24 a 28 French. Esto es importante recalcar que nosotros debemos de realizar una radiografía con las características ya señaladas y las que nos comentó la doctora, y después de realizar pues esta aspiración simple debemos de realizar otra radiografía para observar cómo es que está evolucionando el paciente, y por lo menos nosotros debemos de observar a nuestro paciente 6 horas después del procedimiento para ver si no hay complicaciones. También nos hablaba un poco sobre la colocación del tubo torácico.
El tubo torácico pues es más para neumotórax grande. De hecho, también la Asociación Británica nos habla de de algunos criterios que nosotros debemos de tener en cuenta, que para la colocación del tubo torácico, nuestro paciente debe de tener un neumotórax mayor, mayor de 2 centímetros, debe de tener una descompensación, debe tener disnea, dolor, taquicardia, lo que les mencioné anteriormente, y pues tenga hipotensión. Eh, Principalmente, pues los materiales que nosotros vamos a ocupar va a ser lo mismo que la parte de la colocación de la aspiración simple, que es en catéter venoso de 14 a 22 French. Aquí sí se va a colocar un analgésico, y también se va a colocar ya sea silocaína del 1% de 10 a 20 milímetros y midazolam de 2 a 5 miligramos, principalmente si no hay contraindicaciones de este. Después bueno, aquí nos mencionaba que después de 6 horas ya no se podía realizar este procedimiento. Ahora sí que ya, si nuestro paciente tiene un neumotórax con evolución de 6 horas, nos hablaba que es una pequeña contraindicación de que ya no se puede realizar pues este procedimiento. Igual, realizar nuestras radiografías pertinentes para poder observar la evolución del paciente en cuestión del neumotórax. Y pues también, bueno, las indicaciones o las horas de que nosotros debemos de realizar pues las radiografías. La primera, después de realizar el procedimiento, es a las 24 horas, y la segunda va a ser después de las 72 horas. Aquí nos mencionaba que en nuestro tubo torácico vamos a observar colección lagunares de aproximadamente menores del 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a observar colecciones lagunares de 1.25 a 2% cada 24 horas. Si nosotros observamos mayor del 10% de colección lagunar, nos hablaba de que nosotros ya tendríamos que realizar una toracotomía, como es la que estamos observando ahora sí que en la imagen que les puse aquí, que pues nos hablan de que sí ya es pues realmente un procedimiento ya más invasivo. Ok, por otro lado vamos a comenzar con lo que es neumotórax adquirido. Este realmente es más por su clínica que por otra cosa, ¿va? Vamos a tener, ¿cómo lo vamos a definir? Este va a ocurrir cuando la entrada de aire se produzca por una causa externa. ¿Cuál causa externa va a ser? Pues va a ser ya sea por un traumatismo torácico o de forma iatrogénica. Cuando es por un traumatismo torácico va a ser con o sin una herida penetrante, y cuando es de forma iatrogénica va a ser por una complicación, por un procedimiento o una terapia médica. Para sencillas palabras vamos a dividirlo de un origen iatrogénico, un origen traumático y posteriormente por un origen paratraumático, que va a ser dado por complicaciones que más adelante se las voy a explicar. La siguiente, por favor. Gracias. Cuando es de origen iatrogénico vamos a tener sus principales causas, que van a ser por una toracocentesis mal hecha, una biopsia pleural transbronquial o transparietal, o también por una colocación de marcapasos o vías venosas centrales. Pero también puede surgir tras una ruptura esofágica, ya sea espontánea o instrumental, por pioneumotórax o por una rotura de vías respiratorias altas. Mientras que por otro lado, de origen traumático, va a ser dado por la siguiente, por favor. Va a ser por diferentes causas. Estas va a ser principalmente por heridas penetrantes, ya sean de arma de fuego o por arma blanca, por contusiones torácicas, por fracturas costales con laceración pulmonar, traumatismos de alta energía, como lo son los accidentes o caídas, fracturas, etcétera, o una rotura pulmonar o mediastínica. La siguiente, por favor.
O, por último, cuando es de un origen de barotrauma, va a ser una complicación de la ventilación mecánica a presión positiva. ¿Mediante qué mecanismos? Por una sobreexpansión alveolar o una ruptura alveolar, por un enfisema intersticial o un enfisema subcutáneo, también por un neumomediastino o por un neumotórax. También tenemos que tener en cuenta que se va a presentar entre el 3 y 5% de los pacientes ventilados. La siguiente, por favor. Ahora, una vez que tenemos claros los orígenes, vamos a subdividirnos o clasificarlos dependiendo su mecanismo y sus características clínicas, porque a partir de aquí vamos a ver cómo vamos a abordarlo. Cuando tenemos un neumotórax, cuando va a ser por un mecanismo abierto, se va a caracterizar por una herida torácica con una herida permitente que va a dejar entrar y salir el aire con cada movimiento respiratorio, mientras que cuando es por hipertensión o atención, cualquiera de los nombres es correcto, va a ser por el aire que entra al espacio pleural con cada respiración, pero que no puede salir, desencadenando así una presión intrapleural aumentada que va a desplazar el mediastino y va a comprometerlo con la circulación. También vamos a tener nuevamente por barotrauma, pero va a ser por el resultado de la ventilación mecánica por presiones muy elevadas. Y por último, va a ser por complicaciones que van a estar asociados a un neumotórax o por una infección, como lo es el pioneumotórax. La siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a pasar a la clínica. Los principales signos van a ser un dolor torácico súbito y de tipo pleurítico. Vamos a tener también disnea aguda, tos seca irritativa y en casos muy graves vamos a tener ortopnea, cianosis y síncope. También de los signos físicos más característicos vamos a tener una disminución del movimiento torácico del lado que está afectado, una hipersonoridad a la percusión, una disminución o ausencia del murmullo vesicular y una taquicardia. También debemos recordar que cuando es un neumotórax de tensión, la principal clínica que vamos a encontrar va a ser hipotensión, cianosis y desviación traqueal contralateral. Mientras que, por otro lado, en un neumotórax abierto va a ser de una herida soplante, o sea que va a haber entrada y salida de aire visible. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a abordarlo? Pues primero, el tratamiento busca dos cosas. Primero, y evitar la recurrencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante medidas iniciales. Vamos a ir de poquito a poquito. Vamos primero viendo cómo vamos a poner el reposo y el oxígeno. Vamos a usarlo en casos leves y pequeños, cuando no hay mayor complicación. O, por el otro lado, cuando hay una mayor complicación, vamos a hacer lo que es la toracocentesis, que esta va a consistir en de la descompresión inmediata en neumotórax a tensión. Esta se va a realizar en el segundo espacio intercostal, en la línea media clavicular. Pero vamos a explicarla un poquito más adelante porque esta ya entra en el tratamiento quirúrgico, ¿va? Mientras vamos a ir de poco a poco. Vamos a ver procedimientos invasivos, pero después terminar con el quirúrgico. Continuando con esa línea, vamos a tener lo que es el drenaje torácico. Va a ser un procedimiento más habitual y va a ser mayor eficaz, ya que va a estar dado o se va a hacer mediante tubos de 20 a 28 French, que se van a conectar a un sistema bajo agua que se va a asociar a una aspiración continua, que normalmente un rango va a ser de menos 15 a menos 25 centímetros bajo agua. Se va a retirar cuando se cese la fuga y el pulmón se pueda reexpandir. La siguiente, por favor. Ahora, en dado caso de que no nos funcione o queramos optar por una segunda alternativa, vamos a tener también el uso de catéteres de pequeño calibre. Estas van a ser una alternativa muchísimo mejor y se va a usar específicamente en neumotórax adquiridos simples. ¿Por qué? Porque estos van a generar menor dolor y menores complicaciones. Pero de las complicaciones más importantes que tienen es que tienen un gran riesgo de obstrucción por lo mismo del tamaño de estos catéteres.
Posteriormente vamos a seguir ya con los abordajes un poquito más fuertes. En este caso vamos de menos a más. Vamos con lo que es la pleurodesis. Esta va a consistir en inflamar y adherir las dos capas de la pleura mediante agentes esclerosantes, como lo son el talco, la tetraciclina y la doxiciclina. Y por último, vamos a optar por el tratamiento quirúrgico con una toracotomía cuando hay fuga aérea persistente a mayor de 5 días, una falta de reexpansión pulmonar, un hemonemótórax o complicaciones mayores, y cuando tengamos que en la historia clínica nuestro paciente se dedica a una profesión de alto riesgo, como lo son los pilotos, los buzos, etc. La siguiente. Por fin. Y bueno, ya vamos a terminar con este tema que es hemotórax. ¿Qué es realmente pues un hemotórax? Pues empezamos con su pequeña definición, pues es presencia de sangre en lo que es el espacio pleural o también denominado el que haya hematócrito en el líquido pleural al 50%. Principalmente, pues, ¿cuáles son las causas de un hemotórax espontáneo? Pues ya no lo acaba de platicar un poco mi compañera, pero pues también puedes, aparte de que sea por un traumatismo, puede ser por algún trastorno de coagulación, por alguna neoplasia, por alguna enfermedad vascular, eh, ya se puede ser idiopática o por algún proceso quirúrgico, pero principalmente nos hablan que la causa frecuente es a causa de un traumatismo. ¿Y qué sucede en este hemotórax? Pues llega a haber una lesión de los vasos intercostales. Pues como tal, su diagnóstico también nos lo va a dar la clínica, al igual que nuestra historia clínica, que es lo que vamos a observar en nuestra exploración física. Pues principalmente matidez en cuestión de la percusión, a causa de que pues va a haber sangre en la parte del espacio pleural. Igual va a haber una disminución de lo que es el murmullo vesicular y pues en cuestión de la inspección podemos encontrar pues lo que son la parte yugular colapsada y pues la tráquea realmente pues no la vamos a encontrar alineada, no como en el neumotórax que ahora sí que tiene una desviación cuando hay pues una parte afectada. ¿Y cómo es que la vamos a observar? Pues en una radiografía nos lo marca como que la vamos a observar como una opacidad, principalmente en el lado afectado, pues en el espacio pleural. Y bueno, ¿cuáles son sus síntomas principales de un hemotórax? Pues vamos a observar que nuestro paciente va a tener una dificultad para respirar, va a tener datos de hipotensión, vamos a encontrar a nuestro paciente ansioso, mareado y pues también va a tener un poco de dolor de pecho y también a la inspección pues podemos ver que va a estar pálido, va a estar frío y pues realmente nos vamos a basar un poco en cuestión de su tratamiento en la pleurostomía. Así nos lo marca ahora sí que tanto el temario como pues el tema, que cuando nosotros vamos a realizar una pleurostomía o qué es una pleurostomía como tal es realmente pues con ayuda de un tubo de silicón que vamos a ingresar en el triángulo de seguridad que ahorita vamos a observar y explicar, podamos ahora sí que sacar ya sea los líquidos o el aire que pues se presenta en la parte del pulmón. ¿Cuándo va a ser indicado una pleurostomía? Pues realmente cuando haya un hemotórax, cuando haya un neumotórax espontáneo, cuando haya una cirugía torácica o cuando haya heridas penetrantes en lo que es en el tórax. Y bueno, nosotros, ¿qué vamos a utilizar para realizar un sondaje de una pleurostomía? Bueno, realmente
hay que tener en cuenta que esto va a ser como un procedimiento quirúrgico, entonces realmente debemos de tener como que nuestro campo estéril y pues principalmente nosotros también tener nuestro material estéril y nuestra protección. Debemos de ocupar cubrebocas, batas estériles, guantes estériles, nuestro gorro, pues realmente que estemos totalmente protegidos ya que vamos a estar presente de pues de secreciones. Y como lo mencioné, el material estéril, como nuestro campo estéril para delimitar la zona de nuestro trabajo, nuestra anestesia local, que puede ser lidocaína o mepibecaína con jeringas y agujas, nuestro material de incisión, que va a ser el bisturí. En el instrumental, pues vamos a ocupar una pinza de Kelly, un portaagujas, algunas suturas, gasas y pues principalmente lo importante, tener nuestra sonda torácica. Ya, dependiendo de qué neumotórax estamos pues presentando, pues el calibre. Si es está presentando, bueno, que contenga aire nuestro paciente, vamos a ocupar un calibre de 20 a 24, pero pues si estamos presente de un líquido, nosotros tenemos que tener un catéter de calibre 24 a 28 French, perdón, sonda. Y nuestro sistema de drenaje. El sistema de drenaje, pues, nos habla que es un pleurovac. Este sistema de drenaje, pues, tiene 3 cámaras importantes y cómo es que llega a funcionar o cómo es que nos va a ayudar a sacar todo el drenaje de ya sea de líquido de aire que tenga nuestro paciente. Bueno, bueno, ya les dije, es un pleurovac o un sistema de drenaje. Tiene 3 cámaras. La primera columna y la segunda se va a hacer un llenado de agua. Principalmente bueno, la primera columna, que es la que estamos observando aquí, nos habla que nosotros vamos a tener un llenado de 20 centímetros de agua estéril para que pues aquí nos ayude a observar eh, bueno, que se controle como tal la aspiración y también pues vamos aquí a identificar que va a haber un burbujeo suave y moderada a causa pues de lo que, bueno, el procedimiento que se está realizando. Y pues el sello de agua, también aquí nosotros vamos a poner agua, principalmente 2 centímetros igual de agua estéril, y esta nos va a ayudar a que salga el aire de lo que es el tórax y pues va a tener como un bloqueo gracias al sello para que pues este aire no vuelva a regresar a lo que es el tórax. Y pues la parte o la cámara más grande es donde pues va a ser como tal la cámara recolectora, realmente el nombre lo dice, va a recolectar lo que es todo lo que vamos a drenar en la parte pleural. Y pues como ven, ahora sí que este tubito es el que va a ir hacia lo que es el tórax del paciente y pues nos va a ayudar ahora sí que a recolectar la parte del líquido de este pleural. Y bueno, es importante recordar un poco también de anatomía para entender lo que es el triángulo de seguridad o principalmente para qué es importante este triángulo de seguridad. Realmente es para no afectar órganos internos del tórax. Por eso es que nos hablan que es como tal este sitio donde no podamos realizarle complicaciones o hasta enfisemas a nuestro paciente. Perdón, enfisemas subcutáneos. Entonces, es importante, les menciono, recordar un poco de anatomía. ¿Cómo es que nosotros vamos a delimitar lo que es el triángulo de seguridad? Bueno, va a haber lado anterior, lado posterior, lado inferior y pues nuestro vértice. Entonces, empezamos con lo que es nuestro vértice, nuestra parte o nuestra localización anatómica va a ser lo que es la cúpula axilar, al igual que en la parte anterior va a ser el borde lateral de lo que va a ser nuestro músculo pectoral mayor. En la parte posterior pues va a ser lo que es nuestro borde anterior del músculo dorsal ancho y nuestra parte inferior va a ser la línea o el quinto espacio intercostal o nos hablaba que era por debajo de la tetilla. Entonces, estos como tal, la parte de identificar
nuestro límite anatómico. ¿Cómo es que se va a realizar este procedimiento? Bueno, este procedimiento nosotros vamos a poner a nuestro paciente en decúbito dorsal. Principalmente nos vamos a colocar en el lado afectado del tórax del paciente. Vamos a elevar lo que es su brazo para tener mayor visibilidad y pues también empezar a, a identificar lo que es nuestro triángulo de seguridad. Y pues ya que hayamos identificado esto, ya que hayamos puesto en posición correcta a nuestro paciente, nosotros vamos ahora sí que a realizar la colocación de lo que es la lidocaína. Pero antes de esto, es importante señalar que también, aparte de que nosotros identifiquemos nuestro triángulo de seguridad, también nosotros vamos a identificar lo que son las líneas axilares. ¿Para qué es importante identificar lo que son las líneas axilares? Bueno, lo que nos hablaba un poco el artículo es que si nosotros ponemos nuestro tubo, en la parte de la línea axilar anterior, puede suceder esto lo que pues le están observando. Como está muy arriba la parte del tubo, menciona que hay momentos que el tubo realmente se puede zafar y puede ocasionar pues alguna complicación o pues realmente puede hacer una perforación este, a causa de que está muy arriba lo que es nuestro tubo. Entonces, es importante que nuestro tubo no esté ni tan posterior ni tan en la parte anterior de lo que es la línea axilar, que esté un poco en lo que es la línea media y un poco en lo que es la línea posterior para que no suceda este tipo de complicación que sucedió aquí. Y bueno, ya que explicamos esto, pues ya nosotros hacemos una infiltración de lo que es la lidocaína de 10 a 15 mililitros al 1%, y pues vamos a identificar lo que es entre la cuarta y quinta, cuarto y quinto espacio intercostal. Recordemos que es importante tener al menos 2 centímetros por debajo de lo que es la cuarta costilla, ya que aquí tenemos pues lo que es los vasos costales, y podemos realizar pues una perforación en ellos y realizar complicaciones. Es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta que debajo del borde inferior de la cuarta costilla, nosotros tengamos 2 centímetros de referencia, y pues ahí realizar lo que es nuestra incisión. La incisión va a ser en sentido de los arcos costales, y pues aquí se dan cuenta en la imagen C, se ingresan unas pinzas Kelly, que estos son los que nos van a ayudar a perforar lo que son los tres músculos intercostales, ya que nosotros hayamos sentido, así nos mencionan, que hayamos sentido lo que son el borde superior de lo que es la cuarta costilla, nosotros podemos ingresar lo que es nuestro dedo índice para ahora sí llegar completamente a lo que es nuestra pleura y no llegar a perforar ahora sí que con las pinzas. Podamos colocar lo que es nuestro tubo. Aquí sí menciona que pues si nosotros debemos de identificar más o menos que si hayamos llegado bien a lo que es nuestra parte de nuestro espacio pleural, ya que si nosotros lo dejamos ya sea en nuestros músculos intercostales, podemos ocasionar un enfisema subcutáneo. Y bueno, ya que nosotros pues, ya hayamos realizado todo este procedimiento, ahora sí, lo único que vamos a hacer es suturarlo. Menciona que es con ayuda de una sutura de colchonero. Vamos a dejar, pues si se dan cuenta, como estos pequeños, pues unos pequeños, bueno, grandes hilos, perdón, unos 2 grandes hilos, porque esto nos va a ayudar a tanto a que se quede, pues, ay, ¿cómo le puedo decir? Bueno, como tal, tener nudo perfecto en lo que es el tubo para que no resbale, ni mucho menos que esté, pues, realmente
bien, ay, ¿cómo lo puedo decir? Se me fue su nombre. ¿La jareta o qué, a qué te refieres? Ajá, sí, bueno, que esté bien colocada, doctora, y que no se sabe, se me fue su nombre. Pues bien sujeto, que esté Ay, pues inmóvil. sí, es que, ajá, pues sí, realmente que esté sujeto bien con ayuda de esta sutura, de este colchonero. Sí, o sea, hacemos la jareta alrededor de la piel, colocas tu sonda, luego jalas bien tu jareta y te anudas ahí, o sea, para que quede firme tu tubo y no se mueva. Ya después como que vas abrazando cruzado el tubo de pleurostomía y vas haciendo nudos al final. Y ya, pues Ah, pones tu parche, o sea, no hay como que manera más que fijar bien y asegurar el tubo, porque sí, obviamente checar bien las fenestras de tu tubo, porque si no, pues sí puedes meter más aire, ¿no? ujú. Y hacer un neumotórax, atención. Obviamente también en la radiografía no salen ahí las fenestras que tienen esta tintura especial que es radiopaca. Adelante, por favor. Sí, gracias, doctora. Bueno, sí, bueno, aquí cómo vamos a comprobar que nuestra colocación fue correcta y que nuestro procedimiento lo realizamos bien. Es gracias a la radiografía y gracias a a los signos clínicos que vamos a observar en nuestro paciente. ¿Qué es lo que vamos a observar principalmente? Que va a haber una disminución de la dificultad respiratoria, al igual que en la radiografía de tórax, pues vamos a confirmar que hemos colocado perfectamente o correctamente lo que es la sonda y pues al igual que vamos a encontrar una pequeña, bueno, ya la expansión pulmonar correspondiente de lo que es el pulmón. ¿Y qué pasa si nosotros no realizamos bien el procedimiento? Pues si realizamos la incisión mal, si no tuvimos cuidado en cuestión de lo que es nuestros 2 centímetros por debajo del borde inferior de nuestra costilla, y podemos ahora sí que perforar lo que son, bueno, lesionar principalmente los vasos o el paquete subcostal. Podemos realizar que haya una infección superficial o profunda, un hematoma, podemos realizar un enfisema subcutáneo a causa de que no llegamos a colocar bien lo que es pues nuestro tubo y pues podemos también ocasionar una laceración de los órganos intratorácicos. Es por eso que es importante que nosotros tengamos en cuenta pues nuestro triángulo de seguridad y ocasionar una neuralgia intercostal. Y bueno, ¿cómo es que lo vamos a retirar? Les mencioné que teníamos que dejar como bueno, íbamos a realizar una sutura de colchonero y era importante dejar como 2 grandes lacitos. ¿Esto con qué fin? Con que pues como tal, bueno, principalmente vamos a identificar que la sonda ya no tenga, bueno, que ya haya realizado toda su función y que ya no que ya nuestro paciente ya no necesite, pues, como tal, esta sonda. ¿Cómo es que lo vamos a identificar? Pues que ya no salga líquido en cuestión de del tubo y también nos hablaba que, pues, que vamos a pedirle a que nuestro paciente tosa y no debe de salir como tal el líquido ya que cortamos las suturas que llegan como tal a sujetar lo que es nuestro tubo, dejar los hilos largos, los que le mencioné hace rato, y pues le vamos a pedir al paciente que inhale y que contenga la inspiración, ya que nosotros con un solo movimiento vamos a jalar completamente lo que es el tubo, no tan brusco, pero pues sí un movimiento rápido y seguro y la parte de las suturas largas que dejamos las vamos a suturar y pues ahora sí que dejar como ahora sí que el huequito que se dejó del tubo, pues suturarlo y ya ahora sí que tomar una radiografía para ver si no hay complicaciones o haya algún, pues si haya dejado o haya perforado algo lo que es nuestro tubo. Y creo que ya, doctora. Muy bien, todo excelente. ¿Alguien tiene alguna duda de esto de la colocación, el retiro de la sonda, cómo manejar los tipos de colecciones, neumotórax, derrames hemotórax? ¿Alguna duda, algún comentario, chicos?
Creo que no, doctora. Bueno, pues si no tienen dudas, nos vemos por favor el lunes con trauma, ¿verdad? Creo que es trauma y rehabilitación los dos últimos temas. Ya para ver si podemos concluir ese día. Nos vemos entonces, por favor, 8:30. ¿Vale? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, pues cuídense mucho. Bonito fin. Gracias, Gracias, doctora, doctora, igualmente. igualmente. Bye.